Ya estamos de regreso. En Pulso, su opinión es importante. Puede visitar nuestra página de internet www.claudiacorichi.info. Amigas y amigos, qué bueno que siguen con nosotros en su programa Pulso Fórmula. Como les había comentado, el día de hoy, un invitado especial, un hombre, un especialista en el tema de políticas públicas, de cuestiones de gobierno, el doctor José del Tronco. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Claudia. Es un gusto tenerte aquí, pero además, sobre todo, algunas dudas que tenemos sobre qué cambios se perciben en cuanto a política pública, a política de gobierno en el nuevo gobierno federal. Bueno, yo creo que la asunción del nuevo gobierno a fines del año 2012 ha despertado una gran expectativa, no solo en México, sino en el nivel de contexto internacional, para los actores internacionales, tanto a nivel empresarial como a nivel gubernamental. En ese sentido, y fundamentalmente en términos económicos, creo que el gobierno ha ido dando pasos, digamos, a favor de cumplir esas expectativas, ¿no? Sobre todo con la discusión y la formulación de una serie de reformas, la reforma laboral, la reforma que tiene que ver con el endeudamiento de los estados y municipios, etcétera, que han ido generando mayor confianza en los actores nacionales e internacionales. Y bueno, evidentemente las reformas estructurales, ¿no?, que en América Latina tienen, de hecho, una vigencia, podríamos decir, de 2 décadas, ¿no? Algunas de ellas en México todavía no se han realizado, y sí tiene sentido pensar muy bien, no solo qué tipo de reformas se van a dar, sino cuál va a ser la orientación de esas reformas. Justamente hablando de este tema, se habla mucho, cada sexenio se habla de que hay que hacer las reformas estructurales, se culpa a la oposición cuando no se puede hacer estas reformas estructurales. ¿Por qué no nos comentas un poco, doctor, qué significan las reformas estructurales y cuáles son las que realmente podrían beneficiar a México? Bueno, en primer lugar, y tú hacías referencia al tema de la oposición, yo creo que la oposición es muy importante en el diseño, en la formulación de esas reformas. Creo que soy partidario de que justamente porque son reformas estructurales y porque en la suerte de esas reformas también va la suerte del bienestar de los ciudadanos en México, es necesario que la oposición tome parte y que enriquezca el proceso de toma de decisiones, ¿no? Siempre digamos, desde una postura de buena fe y de intentar hacer lo posible porque la decisión que se tome sea la mejor posible. Ahora, con respecto al tipo de reformas que se deberían dar en México, yo creo que valdría mucho la pena recuperar cuál fue la experiencia del continente latinoamericano, ¿no? Como decía, desde principios de los 90 y hasta acá se han ido dando reformas estructurales. Podríamos señalar como 2 etapas: la etapa de la década de los 90, que es una etapa más vinculada a las reformas de primera generación, que tienen que ver con la reforma del Estado, la liberalización del comercio, de los mercados de capitales, etcétera, y una segunda ola de reformas que se da durante la década de los 2000 y que tiene más que ver con reformas de segunda y tercera generación, es decir, reformas que a lo que apuntan es de alguna manera a modificar las consecuencias no deseadas de las reformas de liberalización que se dan en los 90. Yo creo que México está en ese sentido en una situación de privilegio porque puede tomar las enseñanzas de las 2 décadas, ¿no?, que llevamos de reformas estructurales. Es decir, es muy importante abrir el país al mundo, abrir la economía mexicana al mundo, dotarla de mayor competitividad, pero siempre teniendo en cuenta cuáles pueden ser las consecuencias no deseadas en términos sociales, ¿no? Es decir, pensar cuáles son las redes de protección social que se pueden generar para evitar consecuencias no deseadas como el crecimiento de la pobreza o el aumento de la desigualdad, que lamentablemente se han dado en muchos países de los que han hecho reformas más importantes en América Latina, ¿no? Justamente ahora que comentabas, doctor, este tema de las reformas que se han hecho en América Latina, ¿cuáles podrían ser 1 o 2 reformas que han sido importantes, que han sido estructurales en algún país de América Latina y que pudieran ser un buen ejemplo para México? Bueno, es una pregunta interesante, pero además difícil de responder, porque las consecuencias o los resultados de las reformas han sido dispar de acuerdo al país donde se han implementado. De hecho, yo escribí un artículo en el año 2010 justamente sobre las consecuencias de la reforma, de la ola de reformas de la primera década, de la década del 90, y como te decía, los resultados han sido
relativamente divergentes de acuerdo al país. Lo que podríamos decir como tendencia general es, y volviendo al tema de la política, que en aquellos países donde las reformas se han hecho sin tomar en cuenta la opinión de la oposición y de los actores sociales relevantes, por lo general han tenido poca sustentabilidad en el tiempo, ¿no? Es decir, han sido reformas que luego han intentado volverse hacia atrás. Cuando las reformas cuentan con el apoyo de los actores relevantes, tanto a nivel partidario como institucional, e incluso a nivel empresarial, sindical, etcétera, son reformas que tienen, por lo general, una expectativa de vivir mucho más en el tiempo, ¿no? De permanecer en el tiempo. En ese sentido, creo en las reformas que cuentan con el aval de todos los actores políticos. Y en el caso mexicano uno podría decir, bueno, la reforma energética es un elemento fundamental, atada también al tema de la reforma fiscal. Sin embargo, lo que vemos en América Latina es que no ha habido grandes reformas fiscales, ¿no? El caso de la reforma energética siempre se da el ejemplo de Brasil, ¿no? Y de su famosa empresa Petrobras, pero en el caso de las reformas fiscales yo creo que es una deuda pendiente de toda América Latina, ¿no? ¿Por qué? Porque es difícil, porque el tema fiscal implica una redistribución de recursos al interior de la sociedad y siempre es difícil redistribuir recursos. Cuando uno redistribuye recursos afecta intereses, claro, y esa es una decisión que políticamente a veces tiene costos, ¿no? Justamente hablando de esto, a mí me parece un tema muy importante. La reforma fiscal se presenta, cuando uno escucha reforma fiscal, piensa que le van a incrementar a uno el IVA y que esa es la única vía. Sin embargo, hay otras vías que se han abierto en otros lugares del mundo, sobre todo se ha empezado a hablar en Europa, no se diga, pero se ha empezado a hablar incluso en Estados Unidos de un tipo diferente de contribuyentes o de reforma fiscal. ¿Cuál sería, qué tipo de reforma fiscal sería buena para México que no generara o lastimara a las clases más desprotegidas? Es una buena pregunta. A ver, hay como muchas respuestas a esa pregunta, ¿no? Seguramente los actores empresariales tienen una respuesta, el sector académico tendrá otra respuesta, quienes estén más a la izquierda del espectro político tengan una y quienes estén más a la derecha otra. Creo que no hay una sola respuesta. En ese sentido vale mucho tomar el ejemplo de qué ha pasado en otros países. Si uno, por ejemplo, toma el ejemplo de Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, en el año 1976, el 1% más rico de la población concentraba el 9% del ingreso nacional. En el año 2010-2011, ese 1% concentraba el 24% del ingreso nacional. Y eso se debe a reformas fiscales que se dieron durante la época neoconservadora del presidente Ronald Reagan. Es decir, dejemos de cobrarles determinados impuestos a los sectores más acomodados, a los sectores más ricos, y carguemos o hagamos la carga fiscal más importante para los sectores medios y sectores populares. Yo creo que lo que creo que México necesita en primer lugar es aumentar la base contributiva, es decir, recaudar más. México es uno de los países en América Latina que tiene los índices más bajos de recaudación tributaria en términos comparados, ¿no? Y entonces la pregunta del millón es cómo aumentamos esa base contributiva. Si lo hacemos, por ponerlo en términos llanos, a través del aumento del IVA para productos que hoy en día no devengan IVA, como los alimentos y las medicinas, o lo hacemos aumentando el impuesto sobre la renta a sectores más acomodados. Creo que no es una pregunta fácil de responder, sobre todo porque uno podría decir, bueno, lo lógico es que quienes más ingreso tienen más paguen, pero en términos políticos es una decisión difícil de tomar y no fácil de implementar. E incluso en términos técnicos, el IVA es un impuesto que se cobra muy fácil porque uno lo paga en el momento que consume, pero el impuesto sobre la renta depende de los ingresos, ya sea de las empresas o de las personas, ¿no? Y cómo calculamos ese ingreso, ¿no? Hay muchos mecanismos contables como para eludir, entonces no es tan fácil y creo que vale mucho la pena que los actores políticos no solo se lo pregunten, sino que debatan de manera muy profunda sobre cuál es el mejor mecanismo para México. Es un tema importante y un tema sin duda muy controversial, no solamente en México, sino en todo el mundo, pero para seguir hablando sobre esto, vamos a ir a un corte, regresamos con el doctor José del Tronco, justamente hablando de estas reformas estructurales para México. No le cambie, esto es Pulso Fórmula. Vamos a una pausa y enseguida regresamos a este espacio de expresión plural, Pulso.